Ok, chicos, entonces, pues vamos a empezar con tema nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí vamos a empezar ya con el tema de la derivada, ¿no? Y, bueno, pues, ¿de qué se trata esto? A ver, primero vamos a empezar por recordar, este, cómo se usan las funciones de R en Rn. Fundamentalmente, ya les había platicado que lo importante de este tipo de funciones son la imagen, ¿no? Es decir, este tipo de funciones se usan fundamentalmente para dos cosas. Para describir objetos geométricos, a esas curvas, digo, a esos objetos geométricos se les suelen llamar curvas, ¿no? Justo los objetos geométricos que se describen a través de una función de este estilo que cumpla algunas propiedades, se les conoce como curvas, o también para describir el movimiento de algún objeto. También se usan este tipo de funciones para describir eso. Y los conceptos de derivada, el concepto de derivada sobre todo, está muy relacionado con con esos dos usos, ¿verdad? De este tipo de funciones. Entonces, primero vamos a empezar a ver cómo se usan estas funciones para describir objetos geométricos. Y bueno, hay algunos objetos geométricos que ustedes ya conocen de geometría analítica, ¿no? Que por ejemplo son las cónicas o las rectas, ¿no? Entonces, ese tipo de objetos geométricos se pueden describir con este tipo de funciones, de hecho, de manera más específica. Una recta, una circunferencia, una elipse, una parábola, se pueden poner como la imagen de una función de este estilo. Y bueno, la respuesta es que sí, ¿verdad? Todos estos objetos que dije ahorita están en R2 y todos ellos se pueden ver como la imagen de una función de este estilo. En este caso, una función de R en R2, ¿verdad? Entonces, de hecho, cuando estas funciones sirven para describir el movimiento de un objeto, a estas funciones se les suele llamar trayectorias, ¿no? Y cuando sirven para describir a un objeto geométrico, se le suelen llamar curvas, ¿no? Dice, la función es la curva. A veces también se usa ese lenguaje, ¿no? Entonces, y bueno, para describir objetos geométricos está muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, una recta. Una recta, ¿cómo se describe? O cómo se puede ver como la imagen de una función de R en R2, ¿sí? Una recta que sabemos que en R2, pues la ecuación cartesiana de una recta, pues es de la forma AX más BY más C, en donde A o B o ambos no son cero, ¿verdad? Lo cual se puede decir que A cuadrada más B cuadrada siempre es diferente de cero, ¿no? Entonces, pero ¿cómo se puede ver este objeto, este conjunto, como la imagen de una función? Pues es muy sencillo, ¿no? Les decía, bueno, una recta en general, lo que hay que pedir es que a cuadrada más b cuadrada sea mayor que cero, es decir, que a o b no sean simultáneamente cero, ¿no? Y bueno, por ejemplo, si a es diferente de cero, ¿no? Eh, de esa misma ecuación puedo despejar x, ¿verdad? Puedo despejar x y entonces esta pareja se puede escribir, una vez que despeje a x, la puedo escribir como parejas de esta forma, ¿no? Y esta ya es una manera, aquí ya está implícita la función, ¿verdad? Si se fijan, como que ya más depende de una variable, de tal manera que si yo escribo la función gamma de t igual a esto, la imagen de esta función ya es esa recta, ¿verdad? La recta de donde obtuve, de donde despejé. Entonces, ese es muy sencillo. Este, Variando t en todos los reales, se puede comprobar muy fácilmente que la imagen de todos los reales, pues es la recta con la que empecé. Y bueno, algo similar pasa si, bueno, aquí lo checo, ¿verdad? Aquí se verifica fácilmente que estas parejas, ¿verdad? Satisfacen la ecuación de la recta inicial, ¿no? Entonces, eso dice que la imagen está contenida en la recta y luego recíprocamente puedo tomar cualquier punto de la recta y demostrar que existe algún t
tal que tomando t igual a y, pues obtengo ese punto de la recta, ¿no? De tal manera que la imagen es exactamente igual a toda la recta. Entonces, esto es una manera de ver cuando es un ejemplo muy sencillo como la recta, ¿no? Otro ejemplo es la circunferencia, ¿no? Una circunferencia se puede ver como la imagen. No es muy difícil ver que si yo tomo la circunferencia de radio R con centro en el origen, que tiene esta ecuación, ¿no? Sabemos que esa circunferencia tiene esta ecuación, pues que entonces la función, basta con tomar esta función en este dominio, en este intervalo, es más o menos sencillo demostrar que la imagen de esta función me da la circunferencia C, ¿no? No es complicado ver que, así como lo hice para la recta, ¿no? Ver que la imagen está contenida en la circunferencia y luego todo punto de la circunferencia se puede escribir de esa forma, ¿no? Entonces, o la elipse, ¿no? Si yo tomo una elipse de esta forma, entonces es fácil ver que esta función también definida en el intervalo 0,2 pi abierto por la derecha, definida de esta forma, como a coseno t más b seno t, la imagen de esta función es la elipse E, ¿no? O la parábola, ¿no? Si yo tomo la parábola y igual a x cuadrada, entonces la función gamma de t igual a t, t cuadrada, su imagen también es toda esta parábola P. Cosa que ya habíamos visto, ¿no? Cuando estábamos usando límites, de alguna manera ya estábamos haciendo esto, ¿no? Entonces, pues eso es muy sencillo, ¿no? Y fíjense, otro tipo de objeto geométrico que nosotros usamos mucho en cálculo 1 y cálculo 2 es la gráfica de una función, ¿no? Es decir, si yo tengo una función definida en algún intervalo de los reales, un objeto geométrico de R2 es la gráfica, ¿no? Es la gráfica que se define de esta forma, ¿no? ¿Sí? Y este objeto geométrico también se puede ver como la imagen de una función, ¿verdad? Si yo defino la función gamma sobre el mismo dominio donde está definida f, ¿sí? Y la defino como gamma de t igual a t, f de t, esto me da una función cuya imagen, ¿verdad? Esta es una función cuya imagen es esta gráfica, ¿verdad? ¿Sí? Aquí ya me adelanté un poquito y usé la palabra parametrización, que no lo he definido, pero ahorita lo voy a definir, ¿sí? Y a lo mejor aquí tengo que evitar la palabra, ¿verdad? Simplemente tengo que decir que gamma es una función tal que su imagen es la gráfica de f. Sí, sí, ¿verdad? Si en la ecuación, si en la ecuación de un objeto geométrico, en R2 en particular puedes despejar una variable y ponerla en términos de la otra, pues sí, fácilmente se puede escribir entonces ese objeto geométrico como la imagen de una función, ¿verdad? Se puede encontrar fácilmente una función cuya imagen, ¿verdad? Sí, ese es un poco el caso de las gráficas, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es en cuanto a los objetos, ¿verdad? Y de hecho, miren, ya con esta introducción, vamos a dar un concepto, vamos a definir un concepto muy importante que es el siguiente. ¿Qué significa parametrizar un conjunto en Rn? ¿Sí? Si yo doy un subconjunto de Rn, ¿sí? Cuando decimos que una función de R en Rn es una parametrización de C, ¿sí? Bueno, pues es justo lo que esperamos, ¿no? Si yo tomo un subconjunto de Rn, si existe una función, ¿verdad? Definida en algún subconjunto de R en Rn, cuya imagen, ¿verdad? La imagen de esa función es el conjunto C, decimos que gamma es una parametrización de C, ¿de acuerdo? En ese caso les digo, gamma se llama una parametrización de C. Y en este caso diremos, fíjense, si yo me fijo en las funciones coordenadas y escribo x1 igual a gamma 1 de t, x2, etcétera, hasta xn igual a gamma n de t, en este caso se dice que
Estas ecuaciones son unas ecuaciones paramétricas de C, que justo pues a lo mejor estas cosas ya las habían escuchado en geometría analítica, ¿no? Supongo, o no. Yo supongo que sí, ¿no? Ya les habían hablado de ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Pero ya te están cuadrando, Silgi. De alguna manera ya cuadran esto de... Ok, ok. Solo la de la recta, qué barbaridad. Se pueden dar las ecuaciones que dimos, de la, ¿cómo se llama? De la circunferencia. ¿A poco nunca vieron las ecuaciones paramétricas? Aquí T, Joel, representa la variable de la función gamma, ¿no? Así le llamamos a la variable, que es un número real, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, pues qué barbaridad esos cursos de geometría analítica. Pero bueno, en fin, vamos a ver si rescatamos algunos conocimientos de geometría analítica. Sí, sí, sí. De los libros que Irán nos pasó, creo que ahí se puede aprender bastante. Muy bien, ya ven, por andar barqueando, tiene sus costos. Exacto. Ah, muy bien, Christopher. Lo de usar, ¿por qué uso el una? Que hasta lo puse en negritas, justo para que se dieran cuenta. Voy a hacer un par de observaciones. Sí, voy a hacer un par de observaciones que tiene que ver, primero, aclarar el uso del artículo una. Pues porque resulta que puede haber mucho más de una función, ¿sí? Que parametrice a un conjunto, ¿verdad? De hecho, fíjense que hay una manera de obtener otra parametrización a partir de una. Supónganse que yo tengo una gama definida en I, ¿no? Una función gamma, como en la definición que acabo de dar, ¿no? Una función gamma definida en el conjunto I de R en Rn, ¿sí? Y después me tomo otra función definida en algún intervalo o en un subconjunto J de R en R que tiene la particularidad de que alfa de J me da el conjunto I, que es el dominio de gamma. Entonces puedo hacer una composición, ¿verdad? Dado que dado que alfa va de J en I y gamma va de I en Rn, pues entonces puedo hablar de la composición alfa seguida de gamma, que me daría otra función, ahora definida en J, y que tendría exactamente la misma imagen, ¿verdad? ¿Sí? Si la imagen de alfa es todo el intervalo I y la imagen de I bajo gamma es todo C, pues entonces la imagen bajo J de esta composición sería nuevamente el conjunto C. Y eso me daría otra forma de construir una parametrización de C, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Exactamente, ¿no? Como parametrizando el dominio de la parametrización de alguna manera, ¿verdad, Bruno? Efectivamente. ¿Sí? De hecho, esto más adelante, es tomar este tipo de composiciones, ¿sí? Este, quién sería ahí si permutamos las coordenadas parametrizadas de la circunferencia? Sirve la misma I, ¿verdad? ¿Sí? Se pueden hacer como una cadena de composiciones también, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sí, claro que sí llega a ser útil, Eric. De hecho, esto es, más adelante voy a dar una definición formal, pero esto que acabo de hacer es lo que se llama tener una reparametrización, ¿verdad? Más adelante voy a dar la definición formal, pero un poco es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, pues un conjunto C puede tener, en Rn, un subconjunto C de Rn, puede tener más de una parametrización, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, les decía, estas son unas ecuaciones paramétricas donde basta con variar t en el intervalo 0,2 pi. Bueno, estas son unas ecuaciones paramétricas, con eso me basta para parametrizar a toda la circunferencia de radio R con centro en el origen. Pero si escribo ahora estas, x igual a r 2 pi t y y igual a r 2 coseno de 2 pi t, variando t ahora solo en el intervalo 0,1, pues son otras ecuaciones paramétricas, ¿verdad? Hay otras que son racionales.
Sí, 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 hay otras formas de parametrizar la circunferencia, pero no sé si eso nos da la circunferencia completa, ¿no, Eric? Las que vimos en cálculo 2 creo que lo que nos parametrizaban era como una semicircunferencia, ¿no? ¿Sí? Si despejo de la ecuación cartesiana de una circunferencia, entonces ahí obtengo una parte nada más, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? Ok, entonces esa es una cosa importante, que hay más de una parametrización de un conjunto, ¿verdad? ¿Sí? Y lo otro que vamos a mostrar, lo otro que quiero mencionar, ¿sí? Es lo siguiente. Bueno, la otra es lo que les decía, el otro uso. Cuando hicimos el truco de la tangente en sustitución, sí, 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 creo que ahí obtuvimos otra parametrización, ¿verdad, Eric? Ahorita no recuerdo bien, pero creo que sí. Sí, sí, sí. Es otra forma, tal vez. Ujú. Aunque tal vez haya que eliminar algunos puntos por ahí. No, no recuerdo bien qué nos daba, pero sí. Bueno, y ahora veamos cómo se usan las funciones de R en Rn para describir el movimiento de un objeto, ¿no? Es decir, cuando a este tipo de funciones se les llama trayectorias, ¿verdad? Cuando, cuando los usamos para describir objetos geométricos, en realidad se les llama parametrizaciones a las funciones que usamos, ¿no? Para describir objetos geométricos. Se le llama parametrizaciones a las funciones. Y cuando los usamos para describir el movimiento, pues se les llama trayectorias, ¿verdad? Se suele usar ese nombre para la función y se suele decir que es una trayectoria. Y bueno, voy a dar un ejemplo que seguramente ustedes conocen, muy de mucho tiempo atrás. Aquel viejo problema de describir cómo se mueve el movimiento de un punto sobre una circunferencia que gira sobre una recta, ¿no? Seguramente la cicloide, ¿verdad? Efectivamente. Ese es un problema muy conocido, pero bueno, no sé si ustedes sepan cómo describir, cómo encontrar la función que describe el movimiento de ese punto. Entonces, sí, yo sé que algunos se la saben, ¿verdad? Pero bueno, vamos a verlo aquí, ¿sí? Y es el siguiente. Entonces, el problema es ese que les decía, ¿no? Tenemos una circunferencia de radio R, tenemos un punto que la vamos a marcar con el punto P sobre dicha circunferencia, y vamos a rodar, ¿no? Vamos a rodar la circunferencia. Vamos a suponer que el punto inicial del punto P es el punto de hasta arriba, ¿no? Que está en el polo norte de la circunferencia, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver cómo es la función que describe, ¿no? El movimiento de este punto. Entonces, miren, a ver, la situación es esta, ¿no? Voy a suponer que tengo la circunferencia de radio R, ¿sí? Aquí la tengo parada en el origen, ¿sí? El punto P, esta es su posición inicial, digamos, y voy a suponer que la voy a rodar hacia la derecha, ¿verdad? Se dice que rueda sin resbalar, ¿no? ¿No? La rodamos, pero sin resbalar, ¿verdad? Y bueno, ahorita vamos a ver cómo es eso de la velocidad, ¿no? Habría que preguntarnos cómo depende de la velocidad o cómo describimos la velocidad con que movemos la circunferencia. En realidad, fíjense que ahorita no lo voy a hacer sin que me importe la velocidad, ¿sí? En realidad lo voy a hacer usando un parámetro en el que no importa la velocidad, ¿verdad? Sí, fíjense, lo voy a hacer tomando en cuenta un parámetro en el que no importa la velocidad, ¿sí? No, voy a tomar justo otro parámetro, ¿verdad, Silgi? Ese es el punto. Ujú. Velocidad angular, híjole, pues algunos ni siquiera nos acordamos qué es eso de la velocidad angular. Miren, voy a cambiarla y voy a ver la siguiente diapositiva y voy a suponer que ya la giré, sin importarme si la giré despacio
o la giré rápido. Lo que voy a tomar en cuenta, ¿sí? Lo que voy a tomar en cuenta es el ángulo, ¿sí? El ángulo que hacía, digamos, el eje de la circunferencia que pasaba por P y el centro, ¿sí? Esa es la cantidad que voy a tomar en cuenta. Lo que intentamos hacer ahora, Joel, es decir, cuál es la posición que ocupa el punto P en términos de este ángulo teta, ¿verdad? Ese va a ser el parámetro, ¿de acuerdo? Ese va a ser el parámetro. Y por eso no me importa la velocidad en este momento, ¿no? Porque simplemente lo único que voy a tomar en cuenta es que después de un cierto giro, si este eje rojo, ¿cuál es el ángulo que hace con el eje vertical, verdad? Más que girarla, la rodamos. Suponte que rodamos la circunferencia, ¿sí? Y si rodamos la circunferencia, pues este eje también se mueve un cierto ángulo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, Joel. O sea, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, a ver qué es el, digo, rodamos y simplemente sé que el eje que pasa por P y que pasa por el centro de la circunferencia, ahora hace un ángulo teta con el eje vertical, ¿verdad? De la misma circunferencia. Entonces, vamos a ver cómo describir la nueva posición de P en términos de este ángulo teta. ¿Sí? Tres vectores. Pues no sé, Eric, cómo lo estás pensando, pero a ver, yo digo que se puede deducir de la siguiente manera. Claro, y ya después a lo mejor podemos introducir la velocidad viendo cómo cambia, cuál es la velocidad con la que cambia el ángulo teta, ¿no? Como dice Silgi. ¿Sí? Bueno, entonces a ver, chicos, voy a hacerlo en términos de este ángulo teta. ¿Sí? Les digo, aquí ya no me importó con qué velocidad llegué, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente estoy en una nueva posición, ¿verdad? Estoy en una nueva posición y esa nueva posición hace un ángulo teta. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, exacto, ¿verdad? O van a ver por qué no es importante. No me importa qué tan rápido o qué tan lento llegué a esta posición. Por ahora no me importa. La posición de P la voy a dar en función del ángulo teta y no de la velocidad, ¿verdad? ¿Estamos? Y en términos de este ángulo teta, ¿cómo estaría dada la posición P? Bueno, pues observen lo siguiente. Eh, Recuerden que ¿cuál es la longitud de un arco que subtiende un ángulo teta? ¿Recuerdan eso de geometría moderna o geometría analítica? ¿Cuál es la longitud de un arco, ¿sí?, que subtiende un ángulo teta en una circunferencia de radio r? ¿Alguien se acuerda de eso? Teta por el ángulo multiplicado por el radio, pero cuando el ángulo es pequeñito. No, en general, vale. Ah, Esto bueno, en ok. general es teta r, ¿verdad? Ujú. Es teta por r, ¿no? Si la Sí, circunferencia es de radio r, el arco subtendido, ¿sí?, es teta por r, ¿no es cierto? Teta por r, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren, este arco que está aquí arriba, ¿sí? Por cierto que es el mismo arco que está aquí abajo, ¿no? ¿De acuerdo? Y este arco que está aquí abajo, pues fue justo lo que rodó sobre esta parte del eje X, ¿no es cierto? Sí, está bien geométricamente eso. ¿Está claro? ¿Sí? Para todo el mundo. ¿Sí? Si este ángulo movió teta, pues entonces el arco es r teta, pero este arco es el mismo que esta longitud y es r teta, ¿verdad? Entonces, esta distancia, ¿verdad? El desplazamiento del centro C en la dirección del eje X, se movió r teta, ¿verdad? Si este ángulo fue teta,
el desplazamiento en la dirección del eje X es r teta. Y por lo tanto, ¿quiénes son las coordenadas del centro C? ¿Qué coordenadas tiene el centro C? ¿Alguien me diría cuáles son las coordenadas del centro C? R teta, R, ¿verdad? Porque está a la altura R, ¿no es cierto? Efectivamente, ¿verdad? Tiene coordenadas, el centro C va a tener coordenadas R teta por R, ¿verdad? ¿Sí? Efectivamente, ¿no? Y ahora, fíjense, ya con las coordenadas del centro C, ahora con este triángulo se me facilita encontrar quiénes serían las coordenadas del punto P en términos de teta, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues aquí queda claro que la coordenada X de P sería ¿quién? R teta más R seno de teta, ¿no? Esa sería la coordenada X del punto P. Y la coordenada Y del punto P sería R más R coseno teta, ¿no? ¿Sí está claro? Geométricamente está muy claro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, las nuevas coordenadas del punto P son R teta más R seno de T, ¿sí? Y R más R coseno. En el triángulo CQP, efectivamente, ¿verdad, Christopher? En el triángulo CQP, ¿verdad? Que es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Claro, factorizamos la R y entonces no estamos parametrizando el círculo, Joel. Vamos a parametrizar la trayectoria que sigue el objeto P, ¿verdad? El punto P es lo que estamos parametrizando. ¿Cuál es la trayectoria que va a seguir el punto P? ¿No? Entonces, de hecho, ustedes ahorita me van a decir, por ejemplo, ¿cuál debería de ser la posición P cuando el ángulo teta ha hecho un recorrido de qué tamaño? Por ejemplo, cuando el ángulo teta ha hecho un recorrido es de tamaño pi medios. ¿Cuál debería de ser la posición del punto P? ¿Alguien me podría más o menos decir? La R,0. abscisa va a ser, no, la abscisa va a ser R, pero No, la abscisa va a la ser R, ordenada, sí. perdón, no, la ordenada va a ser R, perdón, pero la abscisa va a ser el desplazamiento sobre el eje X. ¿Qué cuánto es? Déjame ver, hasta acá. Eso. R pi, R pi, sí, no, ¿verdad? O perdón, pi no, medios. R pi medios, R pi medios. R pi medios, ¿no? Porque el Sí, R pi ángulo, medios, el fue ángulo, 90 grados. exacto. Y entonces el arco subtendido es pi medios, ¿no? Ujú. Exacto, ¿verdad? Perfecto, ¿no? Efectivamente, Joel. Entonces, cuando el ángulo sea un ángulo de 90 grados, pues la posición del punto P va a estar como a la misma altura del centro, ¿sí o no? Pero, recorrido, pi medios más, ¿no? Pues, por R, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí está la ecuación para factorizando R. Esta función es la que describe el movimiento, la describe en términos del ángulo, ¿verdad? El parámetro aquí es el ángulo. Y por eso es que aquí no tiene nada que ver la velocidad, ¿verdad? ¿De acuerdo? Porque estoy usando como parámetro el ángulo formado por por este eje, ¿verdad? Es algo así como el eje de la carreta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso esta parametrización está dada en términos del ángulo teta, ¿de acuerdo? Sí, esa es la que describe el movimiento, ¿de acuerdo? Que bueno, ya no les puse la grafiquita de la cardioide, no sé por qué se me pasó, es ponerles la grafiquita de la cardioide, pero yo creo que todo el mundo la conoce, ¿no? Va saltando, ¿verdad? Sí, todo el mundo conoce la gráfica de la cardioide, de la cicloide, perdón. Todo el mundo conoce la gráfica de la cicloide. No la gráfica, sino la curva cicloide.
La de la ranita, ¿verdad? Exacto, como si fuera dando saltos una ranita. Sí, sí, la cardioide es otra, Eric, efectivamente, me equivoqué. Es la curva cardioide. Tuve que haberles puesto aquí el dibujo, no sé por qué. Las ecuaciones paramétricas serían x1 igual a r teta más, o r por teta más seno de teta, y y igual a r por 1 más coseno de teta. Efectivamente, Joel, ¿sí? Esa es la ecuación paramétrica x1. Son dos ecuaciones, ¿no, Joel? X1 y x2. Uh-huh. Que es una curva. Bueno, ya dentro de poquito vamos a saberlo. Bueno, voy a seguir diciendo objeto geométrico, ¿no? ¿Sí? La imagen de esta función, o sea, si ustedes recuerdan, ya creo que todo el mundo recuerda quién es la imagen de esta función. Ah, pues ahí véanla. Ya Christopher la compartió. Y de hecho por ahí hasta hay cosas animadas, ¿verdad? No, no es una espiral, Joel. No es una espiral. Porque se va moviendo hacia la derecha, ¿no, Joel? Se va moviendo hacia la derecha. Entonces, no, como que no se enreda, ¿no? Si tú vas girando, vas girando, vas girando. De hecho, en las notas sí está el dibujo de la cicloide, ¿no? En las notas sí puse cuál es el conjunto, ¿verdad? O el objeto que describe, ¿no? Sí. Ah, pues si el punto no está, la trayectoria no está sobre el círculo, ¿estaría sobre qué, Eric? Sí, sobre un radio, sobre una especie de palito puesto sobre la circunferencia, ¿verdad? Entonces, describe curvas, diferentes, ¿verdad? Son curvas muy interesantes, esas también, ¿no? Son variantes ¿cómo se llama? No precisamente una espiral, ¿no? Hace una especie de nudito por ahí, pero no propiamente una espiral, ¿no? Ujú. Yo espiral siento que es algo que se va enredando, ¿no? Y aquí como que no se enreda, ¿no? Nomás hace una especie de nudito, ¿no? Ujú, ujú, sí. Bueno, pero creo que todo el mundo conoce eso, ¿no? No, pues eso, otra, ¿verdad? Otra curva, que ya van a encontrar ustedes parametrizaciones de todas estas objetos, de todas estas trayectorias, ¿verdad? Hay muchísimas trayectorias muy conocidas y muy padres, ¿verdad? Pero bueno, digamos que esas son el tipo de usos que se le dan a las funciones de R en Rn, ¿verdad? ¿Sí? Uno se puede entretener muchísimo con eh, trayectorias, ¿no? Es decir, cómo encontrar la trayectoria de muchas formas, definiendo muchos objetos en movimiento, ¿no? Y decir, si le pongo un punto a tal objeto, ¿cuál es la figura descrita por tal, ¿no? ¿Cómo se ve? Pues a ver, búsquenle por ahí. Está padre, es padre ver la cicloide, ¿no? Que además la cicloide es una curva con muchísimas, muchísimas propiedades importantísimas, ¿no? Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, padre, padre. Estas cosas son padres y uno se puede entretener muchísimo, ¿no? Ok, bueno, entonces, pero el objeto realmente no es dedicarnos a escribir trayectorias o saber describir muchas trayectorias, sino cómo usar el concepto de derivada o cómo estos usos, ya sea para parametrizar objetos geométricos o para describir algún objeto en movimiento, es decir, para una trayectoria, cómo sirven para definir el constructo de derivada. ¿Sí? Bueno, voy a suponer, no, les dejamos por ahí parametrizar algunos objetos geométricos, describir algunas trayectorias, en los problemas vienen, pero el objetivo central no es ese. El objetivo central no es ni que hagan muchísimas parametrizaciones, ni que hagan muchísimas trayectorias, ¿no? Van a ser algunos ejemplitos, pero con eso es más que suficiente.
Realmente para nosotros lo importante son el concepto de derivada de funciones de RNRN. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya vamos a empezar con eso, ¿sí? Y pues seguramente ustedes se imaginan cuál es la motivación, por ejemplo, desde el punto de vista geométrico, cuál es la motivación para hablar del concepto de derivada, que es pensar en el objeto geométrico descrito por una función y cómo puedo usar esa función para calcular o para obtener eso que intuitivamente llamamos una recta tangente a ese objeto geométrico, ¿no? ¿Cómo le haríamos para eh, usar esa curva, ¿sí? O esa función, mejor dicho, y de qué manera ayuda a calcular o obtener esto que intuitivamente llamaríamos una recta tangente a este objeto geométrico o a esta curva, ¿no? Entonces, miren, si yo tomo un punto fijo, ¿no? Un punto fijo sobre la curva, es decir, un gamma de T0, y me tomo otro valor T cercano a T0, y me fijo en este vector, ¿verdad? Sí, esta diferencia es un vector que es una especie de vector secante, ¿no? Secante a la curva, ¿no es cierto? ¿Sí? Este vectorcito sería como un vector secante, ¿sí? Y bueno, seguramente todo el mundo está de acuerdo en que entre más cercano esté t de t0, el vectorcito se hace pequeño, si la función es continua, y es cada vez más tangente, parecido a una tangente. Lo único malo es que este vectorcito se hace muy pequeño, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Pero muy cercano, seguramente el vectorcito, si yo escribo una recta que contenga a ese vector, esa recta se parece a una recta tangente. No sé si intuitivamente lo vean claro, ¿no? ¿Sí? Aquí en el dibujito más o menos, ¿no? Este vectorcito, si tomo una recta, esa recta se ve secante, pero si tomo puntos cada vez más cercanos, como que esta recta secante, pues se parece un poco más a una recta tangente, ¿no? Supongo que todo el mundo está de acuerdo intuitivamente en eso. ¿Qué es lo malo de lo que estamos haciendo aquí? Lo malo es que este vector, cuando t tiende a t0, si nuestra función es continua, ¿verdad? Pues este vectorcito se tiende a ser el vector 0, ¿no? Y entonces, pues ya como que no, el vector 0 pues ya no nos dice nada de una dirección ni cosas de ese estilo, ¿no? Como que no sirve, ¿no? Entonces, como que tenemos que ponerle un factor que lo esté alargando, ¿verdad? Para que no se nos haga demasiado pequeño. Y ese factor por el que vamos a dividir o que vamos a multiplicar es 1 entre t menos t0. Y justo, ¿verdad? Este factorcito es un factor grande, se hace grande justo cuando t tiende a t0, ¿no? Entonces, este vectorcito, si t es cercano a t0, ya no se parece al vector 0, ¿verdad? Y, sin embargo, si es un vector que tiende a parecerse. Sí, ¿verdad? Se parece a la derivada, ¿verdad, Leonardo? Sí, se parece, eso como que ya da una sospechísima de la derivada. Bueno, de hecho, más adelante, fíjense, ahorita estoy usando solo un argumento geométrico, pero más adelante, cuando veamos que gamma describe el movimiento de un objeto, esto va a tener otra interpretación, ¿verdad? Que tiene que ver con ese concepto de velocidad promedio, ¿verdad? ¿Sí? Cómo cambia la posición conforme cambia el tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, pues ahorita solo en términos geométricos, pues nada más es un factor que sí lo agranda, ¿no? Es un factor que sí lo agranda y que, bueno, este, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, pues lo que nos interesa es qué sucede con esto cuando t tiende a t0, ¿no? ¿Sí? Cuando t tiende a t0, pues daría la impresión de que esas rectas secantes tienden a ser como la recta tangente, ¿no?
Silgi, dices, pero es como revalidar, ¿por qué la derivada sí tiene que ser así de muchas formas? Pues sí, ¿verdad? Porque la derivada también tiene que ver con una cuestión de razón de cambio, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿no? Ok, soy actuario. Los actuarios pueden entender esto perfectamente, Joel, sin ningún problema. Bueno, entonces, les digo, vamos a tomar ese cociente, ¿verdad? Más adelante, cuando hablemos de movimiento, va a tener mucho que ver con el concepto de velocidad promedio, ¿verdad? Que es la manera adecuada. Entonces, pues esa es la justificación de por qué usamos ese factor, ¿verdad? Este tema de venganza. No, hombre, qué va, van a ver que hasta a los actuarios les va a gustar este tema, ¿sí? Y bueno, pues nos fijaremos en el límite, ¿verdad? Nos fijaremos en el límite y bueno, si este límite existe y no es el vector cero, ¿verdad? Porque todavía puede suceder que este límite de todas maneras nos dé el vector cero, ¿verdad? ¿Sí? Si este límite existe y no es el vector cero, entonces sí, ¿verdad? Este límite como que sirve para definir o para pensar en la recta tangente a nuestro objeto geométrico, ¿no? A nuestra curva, ¿verdad? Como que sí sería útil, ¿no? Y de hecho, esta forma, gamma de T0 más T veces gamma prima en T0, si así le llamo a este límite, esto sería como una ecuación paramétrica, ¿verdad? De la recta tangente, ¿no es cierto? Sí, está claro. Todo, todo nos lleva por ahí, ¿verdad? Pero fíjense que aquí tenemos que estar, bueno, pues también en Rn, si está en R3, lo podemos ver, ¿verdad? Es una recta tangente a esa cosa que se ve como una curva. Bueno, pues si va en Rn ya no lo podemos ver, ¿no? Joel, pero pues le podemos seguir llamando la recta tangente, ¿verdad? Eso sí se puede, ¿no, Joel? Dividir un vector por un escalar, que en realidad es multiplicar por el recíproco del escalar, ¿verdad? Por eso acá lo escribí de otra forma, ¿no? Por eso acá lo escribí de esta forma, ¿no? Este producto por este escalar es este cociente, que es pura notación, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, pues esa sería una forma de definir la recta tangente. Pero esto solo tiene sentido, recuerden, si gamma prima no es cero, ¿verdad? ¿Sí? Si gamma prima no es cero. Si gamma prima es cero, pues no, tampoco me sirve este método para hablar de la recta tangente. ¿Estamos de acuerdo? Gamma prima da una dirección, ¿verdad? Efectivamente, Gregorio, gamma prima da una dirección que para efectos de definir la recta, ¿sí? Justo, pues sí, ¿verdad? Como el vector cero no tiene ninguna dirección, por eso no sirve, ¿verdad? Por eso no sirve el vector cero para definir una recta. Si yo definiera esto y gamma prima fuera cero, pues lo único que obtengo es el punto gamma de T0, ¿no? Uh-huh. No, esto no sirve para funciones de Rm en Rn, Leonardo, por supuesto que no, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ¿en qué caso sería cero? Eso es una cosa muy interesante. Ahorita vamos a ver un ejemplo, Eric. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Cuando esta derivada se hace cero, es muy importante saber qué nos dice cuando esta derivada se hace cero, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Simplemente vamos a dar la definición formal ahorita, ¿no? Si yo tengo una función definida en un intervalo, tengo un punto T0, decimos que la función es derivable en T0 si este límite existe, ¿verdad? Y en ese caso la denotamos, ¿verdad? Denotamos el valor de este límite por gamma prima en T0, ¿no? De manera casual, ¿verdad? Casualmente le escribimos esta notación. ¿De acuerdo? Y bueno, ahorita vamos a ver geométricamente qué significa, ¿no? Sí. Que por cierto, dado que estamos con funciones cuyo dominio son los reales y cuyo dominio puede ser un intervalo cerrado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? O que tenga el extremo izquierdo, que tenga el extremo derecho. Cuando
si yo tomo T0 y T0 fuera un extremo del intervalo I, este límite en realidad pues me refiero al límite lateral, ¿verdad? Que es el único límite que podría tomar. Pero tiene sentido, ¿verdad? Ustedes ya definieron cómo era en el problema 32 del capítulo 2. Precisamente les pedimos definir el concepto de límite lateral para funciones de este estilo, ¿no? ¿Sí? Y si el punto T0 fuera un extremo de este intervalo, pues este límite en realidad es el límite lateral, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, ya una vez aclarado eso, si yo tengo C, un subconjunto en Rn y un punto en C, ¿sí? Si tengo una parametrización de C tal que gamma de T0 me da el punto X0 que me tomé en C, pues para algún punto T0 y la derivada, la parametrización es derivable en T0 y la derivada no es cero, definimos la recta, ¿sí? La definimos paramétricamente, la recta tangente, a esta recta le vamos a llamar la recta tangente, ¿verdad? A C en el punto X0. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, eso es formalmente, digamos, la definición de recta tangente de un punto sobre un conjunto que está parametrizado por una curva gamma. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a hacer algunas observaciones. Fíjense, una de ellas es, aun cuando el aspecto geométrico de un conjunto C en un punto X0 nos dé la impresión de que existe la recta tangente, de que sí existe, esa recta tangente no necesariamente se puede calcular con cualquier parametrización, ¿verdad? Precisamente por esta condición que está aquí, ¿verdad? Por la condición de que estamos pidiendo que la derivada de la parametrización sea distinta de cero, ¿verdad? Que eso es lo que se necesita para poder hablar de la recta tangente dada por esta parametrización, ¿verdad? ¿Sí? Se van a sorprender de que pues, hay curvas que uno dice, ah, pues sí, sí, sí tiene su recta tangente y si tengo una parametrización, la puedo calcular con esa parametrización. Bueno, pues depende, ¿verdad? Depende. Entonces, si no se cumple esta condición, pues la parametrización no sirve. Y les voy a dar un ejemplo, de eso, ¿sí? Vamos a dar dos parametrizaciones del mismo conjunto en R2 y una sí sirve y la otra no sirve para calcular su recta tangente. Entonces, el conjunto C que me voy a tomar, pues es esto, es una parábola, ¿no? ¿Verdad? Es una parábola. Y primero me voy a tomar esta parametrización. Está claro que esta es una parametrización de esa parábola, ¿no? ¿Verdad? Esta función con t en los reales es una parametrización de esta parábola C. Todo el mundo está de acuerdo en eso, ¿verdad? ¿Sí? Y C es una parametrización. En particular, el punto gamma de 0 es el 0, 0, ¿no? ¿Sí? Es el vértice de la parábola. Y por supuesto que en el vértice la parábola tiene una recta tangente, ¿no? De hecho, ¿quién es la recta tangente ahí de esta parábola en el 0, 0? Es el eje X, ¿verdad? Es el eje X, es la recta tangente. ¿Sí? Sin embargo, fíjense, esa recta no la obtengo con esta parametrización porque la derivada de esta función en este punto, bueno, pues si calculo la derivada directamente, me da, me da el 1,0. Aquí sí me va a servir. Me da el 1,0. ¿Están todo el mundo de acuerdo en que la derivada en cero de esta función es el 1,0? ¿Todo el mundo está de acuerdo que me daría esa derivada? Ya sé que algunos lo que hicieron fue derivar coordenada a coordenada, pero bueno, eso todavía no lo sabemos. Tendríamos que haber hecho el límite directamente, ¿no? Pero este límite da esto, ¿no? ¿De acuerdo? Pues de tal manera, aquí la derivada sí es distinta de cero, ¿verdad? Y pues entonces, según la definición de recta tangente, pues sería gamma de cero más t veces gamma prima en cero, y sería, haciendo las cuentas, me da todos los puntos de la forma t, 0, que son precisamente todos los puntos del eje X, ¿verdad? ¿Sí? Que efectivamente es la recta tangente a C en el punto 0, 0. Hasta ahí todos vamos bien, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta ahí todo funcionó bien. Sin embargo, si tomo esta otra función,
esta otra función también es una parametrización. ¿Están de acuerdo que gamma tilde también es una parametrización de C? Todos los puntos estos puntos satisfacen con estar en la parábola y todo punto de la parábola se puede escribir así. ¿Sí? Sí, lo obtuve como una composición, ¿verdad, Christopher? Pero bueno, ahorita no se los voy a decir así, ¿verdad? ¿Eh? Sí, ¿verdad? Por ahí hay una raíz, ¿no? ¿Qué dices, Bruno? No entendí bien qué escribiste. Raíz cúbica de X. Tomándonos raíz cúbica de X, regresamos a la otra, ¿verdad? Regresamos a la del primer inciso, efectivamente. Si componemos con la raíz cúbica, ¿verdad? Entonces, una es reparametrización de la otra, ¿verdad? Pero bueno, tomándonos esta parametrización, bueno, gamma tilde del 0, 0 también me da el origen, ¿verdad? Gamma tilde de 0 también me da el 0, 0. Y la derivada, ¿no? La derivada de gamma tilde aquí me da el 0, 0. ¿Sí o no? Entonces, esta parametrización no me sirve para calcular la recta tangente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? Sí. Con esta parametrización no puedo calcular la recta tangente porque pues, este vector me da el 0, 0, no me define ninguna dirección ni nada, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo, aunque una parametrización sea derivable en un punto, si la derivada es 0, híjole, pues entonces eso no nos sirve para calcular la recta tangente, ¿verdad? ¿Estamos? Y bueno, otra observación muy importante es que la existencia de la derivada, ¿sí? No tiene mucho que ver con el aspecto geométrico del conjunto C, ¿sí? Entonces, aquí las derivadas no son únicas. No, sí, la derivada es única, por supuesto que sí, Bruno. Por supuesto que la derivada es única, porque el límite es único. Lo que pasa es que estamos usando parametrizaciones diferentes del mismo conjunto C, y por eso nos da cosas diferentes, ¿verdad? Pero la derivada es única. La derivada de una función, por supuesto que es única, ¿verdad? El límite es único, ¿no? ¿Sí? Por supuesto que la derivada de funciones sí es única. Lo que pasa es que aquí me dio cosas diferentes porque estoy usando funciones diferentes para describir al conjunto C, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Pero miren, otra cosa importante. En cálculo 1, pues sí, no, así a priori no se sabe, ¿verdad, Silgi? Pues simplemente hay que desarrollar la intuición, ¿verdad? Para saber cuándo una parametrización es buena o es mala en términos de sus derivadas, ¿verdad? No hay una receta, ¿verdad? Uh-huh. Exacto, con mucho colmillo nada más, ¿verdad? Haciendo muchas derivadas. Así se aprende, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, y en cálculo 1, ustedes aprendieron en cálculo 1 que la derivada de una función de los reales en los reales estaba muy relacionado con el aspecto geométrico de la gráfica de una función, ¿no? Si la gráfica de una función de R en R tenía una especie de pico, ¿no? Entonces se esperaba que la función no fuera derivable en ese punto. Si se acuerdan, ¿no? Supongo que más o menos todo el mundo se acuerda de ese como criterio geométrico para saber cuándo una función de los reales en los reales era derivable. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ya no funciona, ¿sí? No era suave, ¿verdad? Efectivamente. Pero eso ya no funciona aquí, chicos. Eso ya no funciona porque ya no estamos hablando de la gráfica de la función, ¿verdad? Sino que estamos hablando de la imagen. Recuerden que aquí todo el tiempo estamos hablando de la imagen, ¿sí? Entonces, fíjense, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? De un objeto, ¿sí? Que tiene pico, pero que podemos dar una función cuya imagen, ¿sí? No, algo más sencillo, Joel, algo más. Un cono no es precisamente la imagen de una función de R en R3, Joel. Casi siempre las imágenes
de funciones de R en Rn son curvas, son cosas delgadas, ¿verdad? Y un cono pues, se ve como una superficie, ¿no, Joel? Sí, tiene que ver con el valor absoluto, ¿verdad? Miren, vamos a ver, ¿sí? De hecho, fíjense que no les mostré la cardioide, no les mostré la cicloide, perdón, ¿sí? Pero a ver, déjenme, híjole, sí me hace mucha falta la imagen de la cicloide, ¿sí? ¿Se acuerdan de quién fue la parametrización de la cicloide, no? ¿Sí? Exacto, ¿verdad? La cicloide. De hecho, a ver, déjenme abrir, porque sí es importante, ¿verdad? Sí, por favor, abran ¿cómo se llama? Ya, Christopher, ya les pasó una liga. Por favor, abran esa, ¿sí? Abran esta liga que les pasa a Christopher, ¿sí? Y y vean, por favor, justo los puntos, ¿sí? Justo los puntos cuando, cuando el punto ha dado media vuelta, ¿no? Exacto, donde brinca el sapito, por ahí decía, ¿no? Que eran los brincos. Es cuando la función se hace cero, ¿no? Es cuando tenemos problemas. Bueno, la función no se hace cero. Mm, La sí, ecuación Y, digamos, sí, la de las ecuación Y se ecuaciones hace cero. paramétricas cuando Y se hace cero, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, pero ustedes recuerdan cuál era la expresión que nos daba la cicloide, ¿no? La función que nos dio en términos de teta. Todo el mundo recuerda quién era gamma de teta, que solo era R y las funciones seno y coseno, ¿no es cierto? Es claro que esa función va a ser derivable, ¿sí o no? ¿Verdad? La función que describe a la cicloide claramente es una función derivable, ¿sí o no? Ahorita todavía no tenemos elementos, pero va a resultar ser una función derivable y yo supongo que para todos queda claro, ¿no? ¿Por qué? A ver, Joel, ¿te acuerdas quiénes eran las ecuaciones paramétricas eran puras funciones trigonométricas, ¿no? Senos y cosenos, sin dividir ni nada, ¿no? Entonces, esas funciones van a ser derivables, Joel. No tiene ningún problema, ¿verdad? Y sin embargo, la curva se le ve muy punteadita, ¿no? Hace un punto, hace un pico muy fuerte ahí, ¿no? Tiene picos. Pero bueno, si no se convencen con la cicloide, los voy a convencer con otra curva. Uh-huh. Exactamente, vamos a ver un resultado, Joel, que dice que la derivada de una función de R en Rn se reduce a derivar las funciones coordenadas, ¿verdad? De hecho, ya es un resultado que va a ser muy rápido a partir del correspondiente teorema para límites, ¿sí? También vamos a ver eso, Leonardo, que este concepto de derivabilidad implica continuidad, ¿verdad? Sí. Exacto, exacto. Entonces, bueno, pero lo voy a ver ahorita más adelante. Pero bueno, si no se convencen con la cicloide, vamos a ver una muy familiar para ustedes, ¿sí? Fíjense, vamos a ver esta función, este ejemplo, la gráfica de esta función, de la función valor absoluto, ¿de acuerdo? Ustedes saben que la gráfica del valor absoluto, pues tiene un pico, ¿no? Tiene un pico en el cero, ¿sí o no? Y bueno, ya habíamos dicho una forma de parametrizarla. Una forma de parametrizarla es con esta función, ¿sí o no? ¿Verdad? La función gamma de t igual a t, valor absoluto de t. Esto es una parametrización de la gráfica, ¿no es cierto? Sin embargo, esta no es derivable en el cero, esta función, ¿verdad? No es derivable. ¿Y por qué no es derivable? Bueno, porque el límite no existe, ¿verdad?
Y no existe porque sus límites laterales son diferentes, ¿no? Su límite por la derecha va a ser el vector 1,1, y si calculo su límite por la izquierda también en el 0, su límite por la izquierda me da otra pareja, la pareja 1,-1. Y eso ya me diría que la función no tiene límite, ¿no es cierto? No existe el límite de este cociente. ¿Por qué? Porque los límites laterales no coinciden, ¿sí? Pero hay otra parametrización. Entonces, esta parametrización no es derivable. Bueno, ni modo, ¿sí? Ni modo, no es derivable, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, puedo darles otra. Miren, vean esta otra parametrización. Sí, ese fue el problema con la parametrización anterior, ¿verdad, Silgi? Que tiene por ahí metida la función valor absoluto. Pero la puedo parametrizar con esta función. A ver, ¿están de acuerdo que esta función también parametriza a la gráfica del valor absoluto? ¿Sí les queda claro a todo mundo? ¿Sí? Estas parejas satisfacen con estar en la gráfica del valor absoluto, ¿verdad? Sí. Este, la, la coordenada y siempre es el valor absoluto de la coordenada x, ¿verdad? ¿Sí está bien? Les puse menos a los que son para t's negativas, porque la coordenada x es negativa, y le puse aquí t cuadrada, t cuadrada para las t's positivas, ¿no? Esto parametriza a la gráfica de la función valor absoluto. Es como si hubiéramos sacado, si le saco raíz cuadrada a esto, más o menos, obtengo como lo anterior. Lo único malo es que no le puedo sacar raíz cuadrada aquí a esta primera coordenada, ¿no? ¿Sí? Entonces, como que no se puede obtener una de la otra, ¿verdad? ¿Sí? No se puede obtener una de la otra. Pero bueno, ahorita vemos. A ver, esto también es una parametrización, pero ahora esta función sí tiene límite en el 0, 0, ¿verdad? Y bueno, como la definí por partes, pues también calculo sus límites laterales, ¿no? También calculo sus límites laterales, pero aquí sus límites laterales sí coinciden, ¿de acuerdo? Entonces la función sí es derivable, ¿verdad? A pesar de que la curva que describe tiene un pico, ahí donde hace el pico, ¿sí? De todas maneras, la función sí resulta ser derivable. ¿Sí? Entonces, aquí ya no vale el criterio, ¿verdad? Aquí ya no vale el criterio que valía para las funciones de R en R. Y no es lo mismo, ¿verdad? No perdimos nada. Lo que pasa es que aquí no estamos hablando de la gráfica de la función. Estamos hablando de la imagen de la función, ¿verdad? ¿Sí? Si viéramos la gráfica en R3 de esta función, a lo mejor se vería diferente, ¿verdad, Jesús Omar? Pero casi nunca nos vamos a meter con la gráfica. ¿Sí? Bueno, Andrés, sí nos van a importar las funciones derivables. ¿Sí? Sí nos van a importar las funciones derivables, casi siempre, las que sean suaves, sobre todo para efectos de geométricos. Para efectos de descripción de trayectorias, no, ¿verdad? Pero para efectos geométricos sí nos importan que sean de derivada distinta de cero. Pero Silgi preguntaba que va a estar muy difícil que una función continua no sea derivable. No, no tanto, tampoco, Silvi. Tampoco, ¿verdad? Sí, puede haber. Pues todas las funciones continuas que conocías en los reales, que sí eran continuas pero no derivables, te sirve para construir funciones de R en Rn que sean continuas pero no derivables también, ¿verdad? Sí, ahí en ese sentido sirven las mismas. Exacto, ¿verdad? No estamos hablando de gráficas, ¿verdad? No, todo lo que vimos de derivabilidad y continuidad en cálculo 1 es cierto. Aquí la diferencia es que no estamos hablando de gráfica, sino de imagen, ¿verdad? Posible encontrar parametrizaciones de quiénes, de quiénes, Silgin.
Bueno, precisamente esas funciones max las hice al cuadrado para que resultaran derivables, ¿verdad? Sí. Ujú. Justo las continuas no derivables de cálculo 1, Silgi, esas funciones, ¿pero qué me preguntabas de esas funciones? A ver, ¿no será posible encontrar parametrizaciones de estas que sí den una derivada? Uy, híjole, no acabo de entender, Silgi, ¿no me quieres hablar por el audio? Ok, ok, Silgi. Ujú. Ok, ok. Sí, por ahí Jesús Ángel creo que nos pasó la gráfica, ¿no? Eso que está mostrando Jesús Ángel es la gráfica. Pero recuerden, ¿eh? Una cosa es la gráfica y otra cosa es la imagen de la función. Entonces, aunque la imagen de la función tenga un pico, eso no significa de ninguna manera que la función no sea derivable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ok, Silvi. Muy bien. Entonces, nomás tengan en cuenta eso, ¿verdad? ¿Sí? El aspecto geométrico de la imagen, no dice mucho de la derivabilidad de la función. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver qué más. Creo que con esta parte termino. La gráfica. Ah, miren, otra cosa que tengo que hacerles notar. Ustedes ya sabían calcular la recta tangente a la gráfica de una función, ¿no? Ya sabían cómo calcular este, la recta tangente, porque sabían que la derivada nos daba la pendiente de la recta tangente, ¿no? Y bueno, ya también sabemos que la gráfica de una función se puede parametrizar, ¿no? Entonces, y con una parametrización ya también calculamos rectas tangentes. La pregunta es si estoy hablando de la misma recta tangente, ¿sí? En el caso particular de la gráfica de una función, ¿sí? Si calculo su recta tangente usando la derivada de f o usando la derivada de la parametrización. Bueno, pues ustedes van a ver que en el caso particular de las gráficas de funciones de RNR, ¿sí? Usando esta parametrización gamma de t igual a t, f de t, si f es derivable en un punto t0, ¿sí? Pues entonces la parametrización, esta parametrización también es derivable, ¿verdad? También es derivable en ese punto, ¿sí? Y van a ver que la recta tangente que se obtiene con esta parametrización es la misma recta tangente que obteníamos en cálculo 1, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, el concepto de recta tangente que obtuvimos con la parametrización, de alguna manera generaliza el concepto de recta tangente que manejábamos en cálculo 1, ¿verdad? Que solo lo manejábamos para las gráficas de funciones. Aquí ya ampliamos el concepto de recta tangente para objetos geométricos que son más generales que simplemente la gráfica de funciones de RNR. Y en particular, cuando tomamos gráficas de funciones de RNR, el concepto que dimos de recta tangente coincide con el concepto de recta tangente que teníamos en cálculo 1. ¿De acuerdo? Entonces, de hecho, miren, ya nada más para terminar rápidamente, no sé si nos dé tiempo, ¿sí? Quiero darles un ejemplo de un objeto geométrico, una curva, ¿sí? Que ahora con parametrizaciones nos es más fácil calcular sus rectas tangentes en algunos de sus puntos, porque además es un objeto geométrico que difícilmente lo podemos ver como la gráfica de una función, aunque a pedacitos sí se puede ver como la gráfica de una función, pero globalmente no. Y es este conjunto que lo estoy dando ahora en términos de sus coordenadas polares,
y que seguramente muchos conocen y saben que es la cardioide, ¿no? Muchos conocen la cardioide, sí, tal vez ya se puso muy denso, Bruno, ya están poniendo borrosos. Díganme si están poniendo borrosos, porque si no, muy bien. Entonces, a lo mejor dejamos el ejemplo para la próxima, ¿no? Sí. Y ya les insisto, pues, o ustedes, no sé si ustedes sabrían cómo calcular la recta tangente a esta cardioide en los puntos, por ejemplo, en estos puntos, en el 0,-2 y en el 0,2 podrían, todavía, pero algunos creo que ya no lo aguantan, entonces, para que no los deje yo tirados en el camino, entonces a lo mejor sí, mejor lo seguimos mañana, ¿no? Para que no se nos queden tirados algunos en el camino. Efectivamente, que mejor nos sigan todos. ¿Estamos? Entonces, sí, mejor déjenme, el ejemplo se los voy a dar mañana. Y esto es un poco con la idea de demostrarles que de alguna manera ampliamos el conjunto de objetos, cuando menos en R2, a los cuales ya les podemos calcular sus rectas tangentes, ¿sí? Porque antes era fácil calcular recta tangente, pues aquellos objetos que se podían ver como la gráfica de una función, pero no todos se pueden ver como la gráfica de una función, o cuando menos no fácilmente. Entonces, pues no. Y un ejemplo de ello es la cardioide, ¿no? Pero bueno, mejor lo vemos la próxima vez y continuamos con ese ejemplo, ¿no? ¿Hay alguna condición para que la derivada de todas las parametrizaciones nos regresen la misma tangente? Bueno, si dos parametrizaciones son derivables y coinciden en un punto, ambas generan siempre la misma tangente, Diego. Eso siempre es un hecho, ¿no? ¿Sí? Siempre pasa, se puede demostrar que siempre pasa. Si las dos son parametrizaciones y pasan por un punto y en ese punto ambas son derivables, la derivada nos da la misma recta tangente. No nos da la misma derivada, ¿eh? Pero sí nos da la misma recta tangente. Sí, efectivamente, Gregorio. Nos pueden dar derivadas diferentes, pero la recta tangente sí nos da exactamente la misma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que bueno, pueden tener rectas tangentes con diferentes parametrizaciones o formas paramétricas, ¿verdad? Pero la recta como objeto geométrico es la misma, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno, chicos, entonces terminamos aquí y nos vemos el lunes. Por ahorita voy a dejar a la